Así que el día de hoy, ahora en esta reunión tercera y última, vamos a hablar acerca del Espíritu, del mover de Dios y de la importancia que tiene el Espíritu Santo en todo esto. Hablamos de la fe, hablamos de la iglesia, ahora hablamos del Espíritu Santo. Fe, cuerpo en cuanto a la iglesia y espíritu en cuanto al Espíritu Santo. ¿Lo tienen? Entonces Ezequiel 37 dice: la mano del Señor vino sobre mí y me llevó, y ya aparece ahí el Espíritu del Señor. Casi todos, por no decir todos, conocemos la historia. Y nos vamos a saltar los primeros versículos para, después de que el profeta ha creído al Señor, ha profetizado como el Señor le pidió, después de ver que los huesos se juntaron, se unieron, vemos esa comunión, vemos esa unión, esa unidad en el cuerpo, vemos cómo la carne cubrió los huesos y la piel también cubrió esa carne, y ya estaban allí los cuerpos, pero fíjense el detalle sobre el cual vamos a estar incidiendo, y vamos a estar en los próximos 30 minutos hablando y sacando algunas conclusiones que son muy sencillas, pero muy vitales y muy importantes. Fíjense en el versículo, nos vamos a ir al versículo 8, ¿les parece bien? Dice el profeta: y miré, y he aquí tendones sobre ellos, la carne subió, como les decía, la piel cubrió por encima de ellos, pero ¿qué ocurre allí? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? ¿Los leen? Dice: pero no había en ellos, ¿qué? Espíritu. Es decir, tenían la estructura, tenían el método, tenían la programación, tenían las actividades, pero no tenían la llenura del Espíritu. De igual manera que podemos estar reunidos, pero no unidos. De igual manera que podemos tener o estar en una reunión sin tener comunión los unos con los otros, de igual manera podemos tener un poder, pero que sea solamente humano y no necesariamente divino. De igual manera podemos tener una influencia que sea terrenal, que sea humana, nuestra, ¿de acuerdo? Personal, pero no necesariamente espiritual o celestial. Y aquí vemos muchas veces, alguien lo expresó de esta manera. No sé si es cierto el porcentaje que él dijo o no, yo no sé, no me atrevería a decirlo. Es más, ni me he puesto a pensar, pero alguien lo expresó de esta manera: si tomáramos o si Dios quitara la presencia de su Santo Espíritu en la vida y en la rutina eclesial, en la vida de las iglesias, el 95, o no sé si digo 97% de las cosas seguirían igual y nadie se daría cuenta de la ausencia del Espíritu. Y eso es tremendo. Ahora, yo no sé si ese porcentaje es verdad, si es el 97, 95, 90, pero entiendo la verdad que este hombre nos quería transmitir. De que muchas veces podemos caer en una rutina personal, una tradición personal, ¿de acuerdo? Una disciplina personal, pero que hemos perdido la presencia y la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos se han sentido así alguna vez en su vida? ¿Algún pecador como yo en este lugar? ¿De acuerdo? Si el de al lado no levanta la mano, dile: levántalo por mentiroso, porque todo nos ha pasado. En la iglesia ocurre lo mismo. Podemos tener métodos, podemos tener estructura, podemos tener visión, podemos tener programación y deslizarnos sutilmente, inconscientemente. Obviamente no es con una maldad. Nadie. ¿Quién? Nadie, ¿vale? Se levanta en la mañana diciendo: hoy me voy a apartar de Dios. O alguno así para que lo apedreemos. Lo sacamos aquí al frente y Nadie se levanta en la mañana diciendo: hoy voy a apostatar, hoy me voy a apartar del Señor y voy a negar mi fe. Nadie. Pero es de una manera sutil, a veces inconsciente, que nos vamos deslizando y caemos en una rutina en la que nos apoyamos en nuestras propias fuerzas y nos apoyamos en nuestras propias rutinas, como te decía, o actividades, y con eso creemos que ya hemos cumplido con el Señor y que ya tenemos la llenura del Espíritu Santo. Y a veces ocurre en las congregaciones lo mismo. Yo hablo porque soy pastor y hablo de mi propia congregación y cómo constantemente el Señor nos tiene que estar desafiando, retando y renovando.
Yo he estado en congresos de los cuales me avergüenzo, que el llamado, en lugar de ser un llamado a la salvación o un llamado a la llenura del Espíritu Santo, un llamado al arrepentimiento, ha sido un llamado a que quienes de los pastores que estaban allí querían recibir y aceptar en su corazón tal visión, tal método, tal actividad, tal programación. Y estaban sustituyendo, lo digo, seguro que no lo hacían con maldad, seguro que lo hacían de una manera por ignorancia o por inconsciencia, pero se habían deslizado y habían caído en aceptar a Jesús, aceptar en su corazón una visión, un modelo, un método de trabajo, o creyendo que sería lo que les iba a dar el poder, la influencia, el crecimiento, la bendición. Y allí hay un error tremendo, ¿sí o no? Porque hay un error de raíz que es idolatría. Estamos sustituyendo a Dios y lo estamos poniendo a una cosa, un método, una estructura. En este caso que hemos leído en Ezequiel, ellos tenían la carne, sí, tenían la piel, sí, tenían los huesos, sí, lo tenían todo, tenían la estructura, pero no tenían al Espíritu Santo. Ahora, déjenme explicar esto. ¿Acaso estoy yo diciendo que es malo tener métodos? ¿He dicho yo eso? No. Yo he dicho que cuando un método sustituye a Dios, ahí hay un problema. ¿Estoy diciendo que es malo programar, tener actividades? No. De hecho, a mí me gusta programar, tener actividades, tener una planeación. Lo que estoy hablando es que una vez que le hemos creído al Señor como hizo el profeta, una vez que tenemos una unión y una comunión en la iglesia, el siguiente paso es poner nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestra dependencia en el poder del Espíritu Santo y decir: ahora que te creo, Dios, ahora que tengo una buena comunión, una unidad y unas relaciones sanas en la iglesia, lo que necesito es que tu Espíritu Santo sople sobre mi vida y sople sobre todo aquello que hemos programado, sobre todo aquello que hemos planeado, para que esté ungido por tu Espíritu Santo. Porque si no, nos puede ocurrir algo. Déjenme darles, para ilustrar este principio que les he lanzado, a mí siempre me gusta, o tiendo, por lo menos procuro aterrizarlo en algún texto bíblico. Y hay uno de los profetas en el Antiguo Testamento, un profeta menor llamado Habacuc, que en el capítulo 1 nos dice lo siguiente. Dice que el pueblo salió a pescar. Nos dice que el pueblo subió a sus barcas y se introdujeron mar adentro y que echaron sus redes y que después volvieron. Y que cuando volvieron con las redes llenas y después de que juntaron todos los peces y los llevarían o los irían a venderlo, lo que fuera, la Biblia nos dice, este profeta menor Habacuc nos dice que el pueblo encendió sahumerios, es decir, una especie de incienso. Dice que el pueblo encendió sahumerios, incienso y adoración y levantaron altares. ¿Saben a quién? ¿Cuántos dirían a Dios? Dice que ofrecieron sacrificios, ofrendas, sahumerios, incienso a las redes. Y empezaron a adorar a las redes. ¿Captan lo que les estoy diciendo? Empezaron a adorar a las redes creyendo en su corazón, pensando que habían sido las redes las que les había dado esa provisión o esa bendición. Y es para ilustrar lo que a veces nos ocurre en nuestras vidas, que confiamos en nuestra estructura, en nuestras fuerzas personales, congregacionales, y dejamos el Espíritu a un lado. Y aquí, por eso el profeta, el Señor está tratando con el corazón del profeta. Ya trató con la fe en su corazón, en su vida. Ya trató con el amor hacia el cuerpo para guardarlo, protegerlo en unidad. Ahora está tratando con sus propias fuerzas. Ahora el Señor le está diciendo: de igual manera que yo voy a convertir
este valle de huesos secos que tú estás viendo, de igual manera que yo lo voy a cambiar y lo voy a vivificar. Lo que estoy haciendo aquí es para que lo puedas ver y para que tengas fe que si yo lo puedo hacer aquí, también lo puedo hacer allá, refiriéndose al cautiverio, refiriéndose a la nación de Israel que estaba en cautiverio y que estaba fuera de la tierra prometida. De igual manera que yo lo puedo hacer aquí, también lo puedo hacer allá. Pero ahora el Señor le está diciendo y recordando, no es con fuerza, ¿recuerdan? O con poder. No es con ejército o espada, sino con mi Espíritu Santo. Y he entendido algo en mi vida como pastor y en mi vida como cristiano, que es mejor a veces no hacer algo o no hacer nada a hacerlo en tus fuerzas y en tu carne. A veces es mejor no hacer nada, hacer algo en tus fuerzas y en tu carne, que al final será de maldición o de piedra de tropiezo para uno mismo y para los demás que nos rodean, ¿sí o no? Y a veces necesitamos esa gracia y ese poder que viene de parte de Dios, y actuar bajo ese poder, y actuar bajo esa gracia, y actuar bajo ese don. Cuando la Biblia nos dice que cada uno ejercite su don conforme a la gracia que ha recibido, nos está diciendo que la gracia se limita al don que hemos recibido. Les pongo un ejemplo para que lo entendamos, para no movernos en la carne y movernos en el Espíritu. Yo soy pastor. Creo que soy pastor sinceramente porque he recibido un llamado de parte de Dios y porque he recibido un don, en este caso un don ministerial según Efesios 4, que el propio Hijo de Dios da a ciertos hombres de la congregación, personas de la iglesia, de su iglesia, para la edificación del cuerpo. Y mi don es ser pastor, y la gracia que yo he recibido, escúchalo, no es ilimitada para hacer lo que a mí me dé la gana o lo que yo quiera. La gracia está limitada siempre al don recibido, es lo que nos dice en Efesios. La gracia conforme al don recibido. Por lo tanto, si yo me quiero mover en el Espíritu y yo me quiero mover en la gracia y no moverme en la carne o en la desgracia, ¿de acuerdo? Tengo que entender cuál es el don que he recibido. Yo les ponía este ejemplo, yo soy pastor. Ahora, ¿qué ocurriría si yo mañana me levanto, me despierto y digo, me he cansado de ser pastor? Me he cansado de ser pastor. A partir de ahora no voy a ser pastor. Voy a ser evangelista. Es más fácil. Voy a un sitio, predico el evangelio, la gente se convierte y me voy a mi casa. Y ya no me preocupo de nadie. Ser pastor es muy difícil. Y yo mañana decido que ya no voy a ser pastor, sino que voy a empezar a operar en otro don ministerial, que es el don de evangelista. Ahora, ¿qué creen que ocurriría? Número uno, ustedes lo ven, habría una profunda y grandísima rebeldía en mi corazón hacia Dios, ¿sí o no? Porque Dios me ha ungido y me ha dado un don para una cosa y yo lo estoy rechazando y estoy haciendo otra. Habría un grandísimo y profundo menosprecio, ¿sí o no?, hacia lo que Dios me ha dado. ¿Y qué es lo que ocurriría? Que yo iría a un lugar, predicaría el evangelio, ¿de acuerdo?, y no se convertiría ni mi gato, ni mi perro, que me quiere mucho. Bueno, yo no tengo perro, pero si tuviera perro, ni él se convertiría. ¿Por qué? Porque yo no estaría actuando conforme a la gracia que he recibido de parte de Dios, y no estaría actuando de una manera espiritual, estaría actuando de una manera carnal, y en lugar de ver la gracia de Dios para salvación, vería la ruina y la vergüenza para desgracia mía. ¿Cuántos entendemos? Por lo tanto, ¿de acuerdo?, necesitamos como iglesia aprender
a movernos en esa gracia que Dios nos ha dado, que no es ilimitada, que se manifiesta de una manera concreta y específica en ciertos dones. Y cada persona de los que estamos aquí, de igual manera, y no tenemos tiempo, pero si leyéramos 1 Corintios 12, de igual manera que en la segunda sesión decíamos que el Espíritu Santo lo primero que hizo en nuestras vidas en el momento de la conversión fue tomarnos e introducirnos en el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. 1 Corintios 12 también nos dice que a cada uno de nosotros, ¿a quiénes? A cada uno, eso incluye a todos, nos ha dado ciertos dones. Nos ha dado ciertas manifestaciones del Espíritu también. Así que de igual manera que el Espíritu nos introduce, el Espíritu también que nos capacita, y tenemos que aprender cuáles son los dones que de manera personal hemos recibido, y también, escúchalo bien, los dones que a nivel congregacional hemos recibido. Yo pienso en Ciudad Real y en ciertas cosas somos muy buenos y en otras cosas no somos tan buenos. En otras cosas somos muy fuertes y en otras cosas no somos tan fuertes. En los que somos fuertes son los dones, vemos que Dios nos ha dado esa gracia y fluimos. En lo otro nos tenemos que esforzar más y tenemos que aplicar un espíritu de diligencia y de sacrificio y de servicio. ¿Entienden lo que les quiero decir? Pero lo importante es que veamos y discernamos los dones que Dios nos ha dado a nivel personal, a nivel congregacional, para fluir en esa gracia que tiene el respaldo del Espíritu Santo. Y no confiar tanto en nuestras propias fuerzas, no confiar tanto en nuestros métodos, no confiar tanto en nuestras programaciones, al grado que le edifiquemos altares como hizo el pueblo en los tiempos del profeta Habacuc, que le ofrecieron la adoración a las redes. ¿Cuántos dicen amén? Esto es de lo que Dios nos está hablando en este pasaje. Esto es lo que Dios estaba tratando en la vida del profeta. Necesitan no confiar en este ejército, porque imagínense, el profeta nos habla de miles. El profeta lo que estaba contemplando, imagínense que usted es Ezequiel, el profeta estaría viendo miles de personas, miles de cuerpos, y estaría diciendo, con esto la Biblia identifica a esta multitud con un ejército. No fue una idea preconcebida, original del profeta, sino del propio Dios. Esto es un gran ejército. Él podría haber confiado en esa fuerza humana, en ese ejército, en tantas personas, entre comillas, pero el Señor le dice, no tienen mi espíritu. Lo que te va a dar el triunfo, lo que te va a dar el poder, lo que te va a dar la victoria, no son tus recursos, va a ser mi espíritu. Por lo tanto, el Señor le dijo, tienes que profetizar, y pone ahí un pero muy grande. Esto es una enseñanza que vemos una y otra vez en la Escritura. Ustedes me serán testigos, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Pero antes de ir, ¿ustedes qué necesitan? Recibir el bautismo del Espíritu Santo, recibir el Espíritu de Dios. El Señor les dijo, si los envío en sus fuerzas, no van a poder avanzar. Si los envío en sus fuerzas sin el respaldo de mi espíritu, sin el poder de mi espíritu, van a caer ante los enemigos o ante las trampas o ante las tinieblas o los principados y potestades del enemigo. Por lo tanto, antes de que ustedes vayan, ¿de acuerdo? El Señor les dijo, esperen. Por eso les decía, mejor no hacer algo y esperar hasta tener el respaldo y la llenura del Espíritu Santo a hacerlo en nuestras fuerzas. Hasta que venga el Espíritu Santo, entonces serán cambiados, serán transformados. La palabra de Dios dice, ¿y recibirán qué? Poder. Hay dos veces que se utiliza la palabra poder en la palabra. Una en Mateo también 28, cuando dice todo poder, traducido como toda potestad, me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y prediquen. Y en Hechos dice, y recibirán poder. Ahora, no es la misma palabra en griego. Recibirán poder de Mateo 28, dice, toda potestad, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. La palabra es exousia, que es muy sencillo, es como el visto bueno, es como la autorización. Es como cuando tú, el hijo, le preguntas a tu papá, papá, mamá, ¿puedo hacer esto?
y el papá te dice, adelante hijo, hija, ve, lo puedes hacer. Ahí estás recibiendo exousia, la autorización, el visto bueno. Es cuando tú le preguntas a tu jefe, oiga jefe, ¿puedo hacer tal cosa? ¿Puedo tomarme este día de vacaciones? ¿Puedo hacer este negocio? ¿No? Y el jefe te dice, adelante, ¿vale? Puedes hacerlo. Es exousia, tienes el visto bueno, la autorización. En Mateo 28, Dios nos está dando el sello de aprobación, el sello del visto bueno, el sello de la autorización. Pero aún así, el Señor le dice, hey, pero no vayan. ¿Es una incongruencia? ¿Es una incoherencia? ¿Es una contradicción? No, es una complementación. Y el Señor les dice, no vayan porque necesitan recibir poder. ¿Pero en qué quedamos? ¿Tenemos poder o no tenemos poder? Mateo 28, ¿nos habías dado el poder o no nos habías dado el poder? Y el Señor les dice, como les decía en la segunda reunión, sí, pero no. Les he dado el visto bueno, pero hay otro tipo de poder. Y la palabra en Hechos obviamente es dunamis, la conocemos. De ahí sale la palabra dinámica. Y es un poder capacitador. El primer poder te autoriza y te da el visto bueno. Es un poder legal. El segundo poder, el de dunamis, el de hechos, es un poder operativo, operacional, funcional. Es un poder que te capacita y te da la habilidad, los recursos. De tal manera que esos dos tipos de poder de Dios se juntan, ¿de acuerdo? Y tienes el visto bueno y tienes la autorización de parte de Dios, pero no solamente eso, sino que encima tienes el equipamiento, la capacidad, la habilidad divina sobre tu vida. ¿Para qué? Para hacer la obra del ministerio. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Por lo tanto, la importancia, todo mover de Dios, veíamos, comienza con la mano de Dios sobre nuestras vidas. Nosotros respondiendo con fe, proyectando un amor hacia el cuerpo, vinculándonos, pero después, como iglesia, necesitando buscar la presencia del Espíritu Santo para que venga sobre nuestras vidas. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, ¿cuántos de nosotros, tengo 11 minutos, cuántos de nosotros le hemos pedido el poder a Dios? ¿Cuántos de nosotros a Dios en oración le hemos pedido su poder? Levanta la mano. ¿Vale? Si no levantas la mano, deberías haber pedido el poder de Dios, ¿vale? ¿Cuántos de nosotros hemos pedido el poder de Dios? Muchas veces, Señor, dame de tu poder. Dame, Señor, esa autorización si quieres, y después que tenga la autorización luz verde, dame esa capacidad y esa habilidad, Señor, para hacer las cosas. Capacítame. Pero siempre que nosotros le pedimos a Dios su poder, Él siempre nos va a hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿para qué lo quieres? Porque tenemos un problema muchas veces en nuestras vidas y en las congregaciones también, que pensamos o creemos que el poder es un fin en sí mismo. Y el poder de Dios nunca es un fin en sí mismo. El poder de Dios es para qué, lograr algo, ¿sí o no? Usted puede decir, yo puedo caminar, tiene la habilidad, la capacidad de hacer algo, yo puedo leer, yo puedo escribir, yo puedo nadar. El poder de Dios nunca es un fin en sí mismo. Y cada vez que tú y yo, escúchalo bien, es algo muy sencillo, muy práctico, en la alabanza, en la adoración o en nuestra vida de oración e intercesión, estamos diciendo, Señor, dame tu poder, o dame de tu poder. El Señor siempre nos va a preguntar, ¿para qué lo quieres? Y si no contestamos y no podemos contestar con rapidez, entonces hay algo que está fallando en nuestro corazón. Porque Dios dice, ¿para qué quieres mi poder? Simplemente para decir, yo decía en la segunda reunión, convertirnos en unos escaparates del poder y de la majestad de Dios. No. El poder de Dios siempre es para lograr algo. No es para envanecernos a nosotros mismos, sino es para glorificarle a Él. Pero cuando Dios, escúchalo bien, cuando Dios encuentra una persona que no sabe para qué quiere su poder, ¿por qué Dios estaría obligado a darle su poder a alguien que no sabe qué hacer con él? ¿Me entiendes? Me explico. Pero cuando Dios encuentra una persona que tiene un corazón resuelto, Dios encuentra una persona que tiene una visión muy definida. Cuando Dios encuentra un hombre, una mujer que ha visto la necesidad,
que sabe lo que quiere hacer, que sabe cómo Dios se puede manifestar y glorificar. Y de repente empieza a orar ese hombre con un corazón resuelto, una mente bien determinada y definida. Y empieza a orar, decir: Señor, dame tu poder, oh Dios. Necesito tu Espíritu Santo, necesito tu unción, oh Dios. Y el Señor le dice: ¿para qué lo quieres? Y tú, rápido, ese hombre, esa mujer contesta que ¿para qué lo quiero? Lo quiero, Señor, para ir y predicar el Evangelio y ver cómo las almas se entregan. ¿Para qué lo quiero, Señor? Ahí te va la respuesta. Esta pregunta me la sé, la pregunta del examen me la sé y sé la respuesta. Para ir y poder orar por los enfermos. ¿Para qué quiero tu poder, Señor? Me sé la respuesta: para ir y echar fuera a los demonios. ¿Para qué quiero tu poder, oh Dios? Para poder sanar y restaurar mi vida o mi matrimonio o mis hijos. ¿Para qué, Señor? Para ser ese hombre y esa mujer que tú quieres que yo sea. Para eso quiero tu poder. Entonces Dios dice: pregunta, respuesta correcta, por lo tanto, petición concedida. Recibe mi unción, recibe mi Espíritu Santo y sé testigo hasta lo último de la tierra, y lleva mi poder y extiende mi reino allá donde vayas, o allá donde yo te plante o yo te establezca. ¿Por qué? Porque hay una persona preparada, dispuesta, que entiende que el poder es de Dios para gloria y honra de Él. Y ese poder siempre beneficiará. Miren, pueden ir conmigo a Hechos 1, capítulo 1, versículo del 6 al 8. Te voy a dar 5 claves acerca del poder de Dios. Súper sencillas, de verdad. No voy a descubrir ninguna revelación, pero acerca del poder de Dios, Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8, lo podemos proyectar. Fíjate lo que dice. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel? Estamos hablando de que Dios estaba levantando un ejército para recuperar el terreno que habían perdido. Déjenme darles la definición de ejército. Una definición sencilla, básica, fundamental. ¿De ejército cuál sería? ¿Qué es un ejército? ¿O para qué sirve un ejército? Podríamos, tal vez, yo creo que todos estaríamos de acuerdo en definir que un ejército sirve para proteger un territorio o para conquistar un territorio, ¿sí o no? ¿El ejército mexicano para qué sirve? Para proteger el territorio, la soberanía nacional de México. Si los países que están alrededor quieren invadirlo, ¿quién es el que tiene que ir a proteger el territorio de nuestra nación de México? Es el ejército. Pero también el ejército no solamente sirve para proteger un territorio, sino también para conquistar un territorio. Y muchos ejércitos se han ido y han empezado a conquistar otros territorios, otras naciones, otros lugares. Por lo tanto, aquí Dios está levantando un ejército para poder recuperar el terreno que habían perdido, que el enemigo les había robado, y para poder proteger lo que Dios les había también entregado. Y seguimos al siguiente versículo, ¿vale? Al 7. No les toca a ustedes saber los tiempos o sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y el último: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén y en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. A los que les gusta anotar o a los que tengan buena memoria, ahí les va, 5 sencillitos. El poder, este poder, refiriéndonos al poder de Dios, no está en nosotros, sino en Dios. Por eso dice: recibirán. Y algo tan sencillo nos tiene que situar y nos tiene que enfocar. El poder no está en mí, y hasta que no lo busque y lo reciba, no estoy bien. Punto número 2. Este poder no es un fin, como decía antes, sino es un medio de Dios. Si ponemos el versículo 8, el último, y lo dejamos allí proyectado, dice: cuando recibirán poder cuando haya venido, dice, y serán testigos, para ser testigos. El poder de Dios siempre tiene una finalidad.
Y esa intencionalidad, esa finalidad la debemos encontrar. Si no, se convertirá en una distracción o a veces en una maldición que nos aparta o que nos piedra de tropiezo o nos envanece. Fíjate lo que te acabo de decir. Número 3, este poder es capacitador para nosotros. Dice, serán testigos, aquellos que declaran la verdad, aquellos que dan la vida, son mártires, darán la vida por causa del testimonio de la verdad. 4, este poder glorifica a Dios y no al hombre, dice, para establecer su reino. Un verdadero poder de Dios siempre va a exaltar a Dios. Yo lo oí aquí, no sé si fue con su pastor Alejandro o con algún otro pastor de la red, pero la pregunta que uno se tiene que hacer cuando se baja del púlpito es, al final, ¿la iglesia de quién habla? ¿De quién se quedó hablando? ¿Del predicador o del Dios del predicador? Poder de Dios siempre, si es genuino, siempre va a glorificar, y toda la adoración y la alabanza se la va a llevar Él. Amén. Todos quedaremos absortos y quedaremos ante Él en profunda admiración y adoración. Y número 5, este poder salva vidas para Dios, no para establecer nuestro reino, sino para que el reino de Dios sea establecido, para que las puertas del Hades sean abiertas y las puertas de los cielos también, y gente salga de las tinieblas a luz, amén, iglesia, de la muerte a vida, de condenación a salvación. ¿Y cuántos decimos amén a todo esto? Por lo tanto, necesitamos el poder de Dios, y eso nos introduce, como les decía, en una dependencia y en una búsqueda de Dios profunda, para que sea su unción, sea su poder en nuestras vidas. Y cuando eso ocurra, como les decía, todos diremos que toda gloria y toda honra no es para nosotros, porque no fue con fuerza o poder, no fue con ejército o con espada, fue por el Espíritu del Señor en nosotros, haciendo la obra a través de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Nos podemos poner de pie, iglesia, le damos un fuerte aplauso al Señor. Pido por favor, si hay alguien que me pueda ayudar con el piano, dale un fuerte aplauso al Señor. Todo mover de Dios comienza con su mano extendida sobre nuestras vidas. Todo mover de Dios demanda una respuesta de fe. Todo mover de Dios demanda un amor a la iglesia. Y todo mover de Dios demanda una llenura de su Espíritu Santo. La mano de Dios, y recíbelo allí donde estás, a nivel personal, familiar o congregacional, ha venido en este 2017 para que le creamos, amén, para que amemos la iglesia y para que seamos llenos de su Espíritu Santo, para que su reino sea establecido. Amén, iglesia. Cierra un momento tus ojos. ¿Puede ayudar a alguien con el piano si hay, o si no, no pasa nada? Pero cierra un momento tus ojos allí donde estás. Y vamos a decir, Señor, no queremos confiar en nuestras fuerzas, en nuestras estructuras, en nuestros proyectos. Queremos depender en este 2017 de la vida y del poder de tu Santo Espíritu. Allí donde estás, empieza a orar en tus propias palabras y levantemos un clamor delante de Dios, en el cual decimos, Señor, perdónanos si sutilmente o inconscientemente nos hemos deslizado, Señor, a confiar en ciertas redes. Señor, hoy volvemos nuestra adoración a ti. Hoy volvemos, Señor, nuestra atención a ti, oh Dios. Hoy volvemos, Señor, a nuestra dependencia, la volvemos a ti, Señor Jesús. Señor, y sabemos que si tú no nos llenas, sabemos, Señor, que si tú no nos unges, Señor, no vamos a poder, Señor,
Señor, no lo vamos a lograr, pero cuando tenemos, oh Dios, tu visto bueno, cuando tenemos tu autorización, Señor, cuando descubrimos, Señor, la gracia que tú has derramado en nuestras vidas, los dones que tú has puesto, Señor, en nosotros, oh Dios, y tu Espíritu, Señor, sopla sobre ellos, y tu Espíritu sopla sobre nuestras vidas, podremos ir, Señor, hasta lo último de la tierra, aunque parezca imposible, oh Dios, iremos hasta lo último de la tierra, porque el poder de Dios nos respaldará, operará en nosotros y hará la obra a través de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Miren, déjenme explicarles y ponerle una última ilustración. Miren, el Señor en estos versículos que hemos leído les dijo: vayan y sean mis testigos hasta lo último de la tierra. Oigan, eran 120 personas las que estaban allí. ¿Cómo creen que esos hombres se sintieron cuando recibieron ese mandato de parte de Jesús? ¿Sintieron pequeños, frustrados? Seguro que preguntas de no es posible, ¿cómo vamos a predicar a todas las naciones? Seguro, se preguntaban eso. Pero ¿saben lo que Dios hizo en el día de Pentecostés? Claro, somos pastores y yo todo lo analizo en clave pastoral. Aparte de que el Espíritu Santo descendió, se inauguró oficialmente la iglesia, hablaron en lenguas. Yo creo que les dio una gran lección a los discípulos, porque les demostró que lo que Jesús les estaba diciendo, lo que ustedes pensaban o creían que era imposible de predicar a todas las naciones, yo lo he hecho en un día. Porque en el día de Pentecostés en Jerusalén, ¿quién se hallaba allí? Se hallaban, ¿qué? Personas, judíos, ¿de dónde? De todas las naciones de la tierra. Y el Espíritu descendió sobre los discípulos, comenzaron a hablar en otras lenguas desconocidas para ellos los hablantes, pero entendibles y conocidas para los oyentes, y cada uno le oía hablar en su propio idioma. En ese día, en el día de Pentecostés, se predicó el Evangelio a todas las naciones. Por lo tanto, el Señor les estaba diciendo: no digan que es imposible, yo les he demostrado que en un día, en un instante, he predicado el Evangelio a todas las naciones. Así que ahora vayan y continúen lo que yo ya he iniciado. ¿Comprenden lo que pasó en Pentecostés? No digan que es imposible, yo ya lo he hecho por mi Espíritu. Le he predicado no de manera literal, pero sí representativamente hablando a todas las naciones de la tierra. Yo ya he comenzado un mover, ahora ustedes vayan y no digan que no es posible, porque el mismo Dios que descendió en Pentecostés es el mismo Espíritu, que descendió sobre Pentecostés es el mismo Espíritu que los va a acompañar todos los días de su vida, por todos los caminos, por todas las ciudades y los pueblos en los que ustedes entren. Así que continúen lo que yo ya he comenzado, un acto soberano de Dios y una responsabilidad, una respuesta del hombre. Amén. Así que no digas que es imposible. Dile al de al lado: ¿ya viste? No es con fuerza, no es con poder, es con mi Espíritu, dice el Señor. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a orar pidiendo que el poder de Dios descienda en nuestras vidas? ¿Y qué es lo que Dios nos pregunta? ¿Para qué? Tenlo claro. Si Dios te dice ¿para qué? Dile: Señor, espérame, me voy a estudiar un ratito, ahora vuelvo, Señor. Espérame tantito, Dios. Me voy a estudiar. Examinas tu mente, tu corazón, respondes bien y luego vuelves a decir: Señor, ya me sé la pregunta, ya me sé la respuesta, pregúntamelo de nuevo. Y entonces ahí pide. Y el Espíritu de Dios descenderá, te capacitará y te llevará. Nos capacitará y nos llevará. ¿Cuántos decimos amén? Levantamos